Tienes tu Biblia, quisiera invitarte que la abras a la epístola de los Filipenses. Vamos a estar en el capítulo 2. Y en la medida que nos preparamos para encontrarnos con nuestro Dios, simplemente permíteme recordarte dónde hemos estado en esta serie. Si es la primera vez que nos visitas o no has podido estar los últimos domingos, estamos en medio de una serie sobre las virtudes moldeadoras del Evangelio. Arrancamos esta serie, uno de los mensajes de inicio fue sobre Tito capítulo 2, donde nos habla el Señor diciendo que la gracia que nos salvó es la misma gracia que nos está ayudando a crecer en santidad, en justicia y piedad. En otras palabras, la dirección del Nuevo Testamento es que aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús, su vida está siendo moldeada a la imagen de Cristo Jesús y su corazón está siendo transformado de ser un corazón encorvado en sí mismo a ser un corazón en forma de cruz, en forma de aquel Dios que ha venido a salvarlos. Por lo tanto, esta mañana vamos a continuar en esta serie porque creemos que el Evangelio que nos ha formado como iglesia debe producir ciertas cualidades en nuestras vidas. Entonces, esta serie tiene esa intención de ayudarnos y animarnos y estimularnos unos a otros a crecer en estas virtudes. Y esta semana vamos a volver a tocar el tema de la humildad, porque a pesar del excelente trabajo que hizo Roberto la semana pasada, queríamos volver a tocar este tema por dos razones principales. Número uno, esta virtud de la humildad, de ella desprenden la mayoría de todas las otras virtudes. Una piedad sin humildad lleva a fariseísmo. Un servicio sin humildad lleva a vivir para la gloria propia. Un corazón de amor sin humildad es hueco. Por lo tanto, queremos contemplar y asombrarnos y pedirle al Señor, ayúdanos a crecer en humildad, porque queremos dar mucho fruto para tu gloria. Queremos serte agradables, queremos serte honrosos. Veíamos la semana pasada que el Señor da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. No queremos ser de aquellos en los cuales el Señor abiertamente esté resistiendo, porque la imagen detrás de la palabra resistir, esta imagen de que el Señor se viste con su armadura de guerra en contra de los orgullosos. No quieres tú tener a Dios exaltado sobre todo en tu contra, de esa manera. Por lo tanto, queremos pedirle al Señor, ayúdanos a ser humildes, porque queremos tu favor y tu gracia. La segunda razón por la que queríamos volver a tocar ese tema es porque muchas veces en nuestro estudio de la humildad nos quedamos simplemente ¿dónde tengo que crecer yo? O empezamos a apuntar a otros en sus huecos de humildad. Y no nos damos cuenta que el llamado a la humildad no solamente es un llamado a los individuos, a nosotros como personas particulares, sino es un llamado a la iglesia. Como iglesia, como un solo cuerpo, tenemos este llamado a crecer en humildad con la intención de ayudarnos a estimularnos al crecimiento como comunidad del Evangelio a nuestra Cristo semejanza. Con esto en mente, simplemente permíteme orar antes de tener el privilegio de traer la palabra de Dios. Padre, como ahorita hemos venido repitiendo y reiterando, estamos conscientes que estamos delante de tu presencia esta tarde. Estamos conscientes que tú no eres como nosotros. Pero te damos gracias que a pesar de que no eres como nosotros, te has revelado para que podamos conocerte. A pesar de la magnificencia y gloria que posees, has condescendido con nosotros para hablarnos.
Te pedimos, Señor, habla de manera clara sobre nuestra vida. Transforma nuestro corazón, quebranta nuestro orgullo, pero principalmente asómbranos de tu gracia. Comienza con mi corazón, Señor. Comienza con limpiando mi orgullo, limpiando mi deseo de hacer todas las cosas para mi propia gloria. Y que el fruto, Señor, de este tiempo en tu palabra sea amplia, profunda y exuberante adoración en asombro por tu bondad. Te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tienes tu Biblia en Filipenses 2. Tengo ahora el privilegio de poderles leer la santa palabra de nuestro Dios. Dice así el Señor por medio de su palabra. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, qué privilegio tenemos de estar estos minutos en esta porción de las Sagradas Escrituras. Este pasaje hace una demanda bien puntual a nuestras vidas, un llamado a vivir en comunidad de una forma congruente con el Evangelio que anunciamos. En pocas palabras, este pasaje nos está llamando a que nos demos cuenta que la comunidad que ha sido formada y cautivada por el Evangelio debe vivir en humildad a la luz del corazón humilde de su Rey. Por otras palabras, este pasaje tiene la demanda sobre nosotros de entender quiénes somos realmente como iglesia, que como cuerpo hemos sido comprados por este acto humilde de nuestro Rey y somos llamados a emularlo. Dos versículos comienzan como en medio de un argumento ya arrancado, ¿verdad? Dice por el versículo 1, por tanto, esta idea dice que todo lo anterior es la base para lo siguiente que va a decir, ¿verdad? En pocas palabras, la porción que acabamos de leer es la implicación de todo lo que se ha dicho antes. En pocas palabras, una pregunta es, ¿qué es lo que se ha dicho? Bueno, de una manera bien puntual, Pablo ha escrito esta carta a un pueblo que estaba siendo oprimido por una serie de adversarios en contra del Evangelio. Y Pablo tiene esta intención de decir, mira, vamos entonces a fortalecernos unos a otros. Iglesia de Filipos, no se olviden de estas cosas, no se olviden del mensaje que les he compartido. Solamente quieren responder, solamente hagan esto. Dice versículo 1:27, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio.
Pues palabras, Pablo está consciente de los ataques de esta iglesia. Pablo está consciente que han venido estas calumnias y unas falsas enseñanzas en que están destruyendo el evangelio, que están afectando y alterando el mensaje del evangelio. Pareciera por el argumento del capítulo 3 que están trayendo un mensaje de que tú tienes que presentar tus credenciales para ser aceptado delante del Señor. Y Pablo lo está recordando. ¿Quieres luchar contra ellos? Lucha de esta manera. Lucha comportándote de una manera digna del evangelio de Cristo, para que puedan ustedes estar luchando unánimes por la fe del evangelio. Pablo está intentando animar a los filipenses a tomar acción en contra de estos adversarios. Pablo está animándolos a decir, ten esto en cuenta, el evangelio ha venido a tu vida, lo has creído, lucha por él. Esa es la intención detrás de esta porción. Ante eso, dice, por tanto, porque vamos a luchar contra el evangelio, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto en compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Esto es como una curva, porque está Pablo diciendo, mira, ellos están predicando a Cristo por rivalidad, no importa, Cristo está siendo predicado. Está diciendo, compórtense de una manera digna del evangelio, esfuércense por permanecer firmes, luchando, unidos en la fe. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a luchar? Esfuércense en preservar la unidad en el Espíritu. Es una vuelta totalmente inesperada. Yo hubiera anticipado o pensado diciendo, bueno, aquí va Pablo a hacer lo mismo que hizo en la epístola de Gálatas y hacer todo un argumento en contra de cómo es que nuestra identidad en Cristo está segura y que ya no tenemos que ser esclavos ante la ley y ya no tenemos que ser esclavos ante las ordenanzas de la ley. Sin embargo, podemos descansar y tener esta libertad en Cristo ahora por el evangelio. Pero no es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo está animando a la iglesia a luchar por la fe, esforzándonos en preservar la unidad que Cristo ha comprado por nosotros. Hermanos, Pablo al hacer esto nos está recordando un par de cosas. Número uno, nos está recordando que la iglesia no es una colección de individuos que creen las mismas cosas. La iglesia es algo mucho mayor que eso. La iglesia es el cuerpo de creyentes que han estado unidos en Cristo, que porque están en Cristo, están unidos con aquellos que están en Cristo también. Tú no puedes, nuestra unión con Cristo no son como esas pequeñas bolsitas individuales. Si vas a Costco, por ejemplo, compras un paquetote de cosas. Nosotros no somos como esos, ahora venden el papel de baño así en rollitos así individuales dentro de una bolsota, ¿verdad? No, eso no es la imagen. La imagen del evangelio es como la caja de pasas con chocolate. Eres una sola cosa. Desde ahí están todos mezclados. Eres una sola cosa, todos juntos. No es tu unión con Cristo es individual y luego la unión del hermano es otra individual y luego la otra unión con el hermano en Cristo es individual. No, todos juntos estamos unidos en Cristo Jesús, a Cristo Jesús y unos a otros. Entonces, parte de las bendiciones que Cristo ha comprado para nosotros en la cruz. Cristo no está comprando individuos, está comprando a una iglesia, comprando a su pueblo. Está uniéndolos. Las imágenes de la iglesia, todas son los muchos, uno solo. Un solo cuerpo, muchos miembros. Una sola familia, muchos miembros de la familia. Mis hermanos, esta es parte de la realidad, de la intención por la cual tenemos una alta estima por la membresía de la iglesia. Porque nuestra corriente del mundo, nuestra tendencia es a querer individualizar todas las cosas. Tenemos la tendencia de creer, bueno, mi relación con Cristo, cómo debo crecer yo, se nos olvida por completo que al unirnos a Cristo nos estamos uniendo a su iglesia. Y por lo tanto tenemos implicaciones no solamente de crecer en obediencia personal, sino estamos también llamados a tener una categoría de nuestra obediencia
colectiva como un solo cuerpo. Por lo tanto, si hay algún estímulo en Cristo, estamos en Cristo. Si hay algún consuelo de amor, hemos recibido el amor de Dios. Si hay alguna comunión del Espíritu, ya la tenemos. Puesto que ya tenemos todos estos, ¿cómo hemos de vivir? Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Versículo 2. Pues palabras, ya Cristo ya nos ha hecho su iglesia, ya tenemos la bendición del Señor, ya estamos unidos a Él, ya estamos en el mismo espíritu. Ok, ¿cómo se ve eso en acción? Somos del mismo sentir. Bien, conservamos el mismo amor. Me gusta. Somos unidos en el mismo espíritu. Bien, sí, nos gusta. Dedicados a un mismo propósito. Hágale. Ya eso, como que mejor lo ignoramos, ¿verdad? Siguiente versículo. No nos gusta darnos cuenta de esta implicación. Cuando el Señor te salva y te une a su iglesia, te está llamando, tus propósitos ya no importan. Tus propósitos ya son secundarios. El Señor tiene la prerrogativa y la toma en cuenta y la lleva y la ejecuta de que cuando te salva, te reclama para Él. Te da un nuevo propósito. Pero no solamente te da un propósito a ti como individuo, te une a un propósito mayor. Como miembros de la iglesia estamos llamados ahora a abrazar el propósito que Dios tiene para su iglesia. Y no solamente para su iglesia universal. En específico, si el Señor te está uniendo a este cuerpo, el Señor tiene un propósito para esta iglesia, eso tiene implicaciones prácticas para tu vida. Significa que al tú abrazar y ser parte de esta comunidad del evangelio, tú estás abrazando diciendo, yo creo que el Señor tiene un propósito para esta iglesia, dime, Señor, ¿qué debo hacer? Tu propósito se vuelve esa prioridad. Estamos dedicados a un mismo propósito. No 80 propósitos diferentes. Estamos unidos en un mismo propósito. ¿Cómo se ve esto en acción? Versículo 3. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Por si no estuviéramos lo suficientemente incómodos, el Señor aprieta el tornillo una vez más. Porque no solamente es que tu propósito ya no es el que tú querías, el que tú quieres, ahora está diciendo, tus intereses ya no deben gobernar tu vida. Tus intereses ya no son tu prioridad. ¿Cuál es este nuevo propósito? ¿Cuál es esta unidad de propósitos? La unidad de propósitos se encuentra en que tomas los intereses de los demás como superiores a los tuyos. Te das cuenta, abrazas esta realidad. Ya no me pertenezco a mí mismo. Yo no soy responsable de cuidar mis propios intereses, mis propias intenciones como prioritarias, sino más bien debo considerar a los demás como más importantes que nosotros mismos. Nos gusta este versículo cuando queremos pedirle a los demás que vengan y nos sirvan, ¿verdad? Pero la implicación es que el Señor, cuando te salva y te une a la iglesia, es decir, tus intereses ya son secundarios. Tus intereses deben ser los intereses del cuerpo. Por lo tanto, tu interés principal debe ser el servir a los demás, el de los demás, el de estar tan consciente de los intereses de los demás que te apropias y te adueñas de ellos. Hermanos, esto no nos gusta para nada, ¿verdad? Porque eso es totalmente lo contrario a como pensamos en la iglesia. Nos gusta ir a algunas iglesias porque nos gusta cómo suenan, el equipo de alabanzas tocan como nos gusta, o tocan las canciones que a nosotros nos gustan, o las sillas son cómodas, o ya es aire acondicionado, o el ministerio de niños se alinea a lo que yo quiero, pero no nos gustan estas cosas. Entonces, por lo tanto, no participamos de esas cosas. O vamos a ciertos lugares porque tienen afiliaciones con ciertos ministerios que a nosotros nos gustan y nos olvidamos que
iglesia es más que simplemente venir a escoger un lugar, el que escoger una iglesia, pero es mucho más allá que escoger un lugar el cual se alinee 100% contigo. Tú no te alineas a una organización como esa, tú te alineas al cuerpo. Cuando el Señor te une a una iglesia, te une no a la dirección principalmente del equipo pastoral, te une a los hermanos que están sentados al lado tuyo, atrás de ti, enfrente de ti. A eso es lo que te estás afiliando como iglesia. Para aquellos hermanos que están en clase de membresía, ya les anticipé, la penúltima clase. Pero esto es a lo cual estamos llamados a hacer, a unirnos al cuerpo del cual el Señor nos está trayendo, a abrazar al cuerpo al cual hemos estado siendo unidos. Y entonces, con esa unión, tomar sus intereses por encima de los míos. Hermanos, esto no nos gusta pensar esto, no nos gusta que el Evangelio tenga esta demanda a nosotros. Quisiéramos ignorar ciertas palabras de esta porción, quisiéramos decir, bueno, sí que busca los intereses de los demás, pero también cuídate de ti mismo. Cuídate de ti, ámate a ti mismo lo suficiente para que entonces aprendas a amar a los demás. Hermanos, esto es en contra de lo que está diciendo este pasaje. Este pasaje está diciendo, date de lleno a los demás. Busca sus prioridades, busca sus intenciones como más importantes que tú. ¿Por qué? Porque ellos son más importantes que tú. Nada hagamos por egoísmo. Pero ¿cuál es nuestra tendencia? ¿Dónde está el mejor lugar? ¿Cuál es nuestra tendencia? ¿Dónde está lo que mejor se alinea a lo que yo quiero que suceda? Nuestra tendencia es llegar a un lugar y juzgarlo en base a las cosas que nosotros quisiéramos hacer diferentes. Nuestra tendencia es llegar y criticar, llegar y querer hacer que las cosas giren en torno a lo que nosotros queremos, nuestras propias ideas, nuestras propias planes, nuestros propios deseos. Tenemos esta tendencia a querer hacer todo acerca de mí en lugar de darnos hacia los demás. Hermanos, la actitud humilde que aquí está llamando el Evangelio que tengamos no es solamente, como veíamos la semana pasada, que contemplemos la gloria de Dios y nos demos cuenta que tan pequeños somos. La humildad es eso más el darte por completo a los demás, que estás tan saturado de ver a los demás, de ver las importancias de los demás, que no tienes tiempo para atenderte a ti mismo. Que tu prioridad es los demás, que el yo está enterrado junto con Cristo. Junto con tu viejo hombre, que yo lo enterraste, lo clavaste en la cruz de tu Salvador y que te estás dando por completo a servir a los demás. Corazón humilde es uno que está tan enfocado a los demás que no queda espacio para preocuparse por nosotros. Bien, eso es lo ideal, ¿verdad? Pero nadie de nosotros le gusta esa idea. Nadie de nosotros vivimos con esa conciencia, intencionalidad. Nos cuesta mucho trabajo el estar siempre mucho más conscientes de los demás, porque lo más fácil para nosotros es querer torcer las cosas a nuestra voluntad. ¿Cómo entonces le hacemos? Y a la luz del contexto general de la carta, ¿cómo es que esta manera de vivir es entonces una herramienta para nuestra defensa del Evangelio? ¿Te fijas? O sea, el argumento de Pablo es un argumento bien raro. Hay enemigos enfrente de las puertas de la iglesia. Hay gente criticando y torciendo el mensaje del Evangelio. Y la pregunta se vuelve, ¿cómo le hacemos para defendernos? Pablo está diciendo, compórtense de una manera digna del Evangelio, luchen por la unidad. ¿Y cómo se vive esa unidad? No hagas nada por egoísmo, sino más bien date de lleno al cuerpo. Bien, ¿cómo es que eso es una herramienta del Evangelio? Bien sencillo. Porque esta manera de vivir refleja al mundo el corazón del eterno
Rey exaltado, quien se murió a sí mismo por sus enemigos. En otras palabras, la iglesia está llamada a encarnar el corazón del Salvador, quien era bendito por los siglos de los siglos, quien se ha humillado a sí mismo para salvarnos. Y es precisamente el argumento a dónde va el versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Llamado este pasaje es: fija tus ojos en tu Salvador. No es fíjate todas las maneras como no estás siendo humilde. No es fíjate todas las maneras como estás haciendo las cosas sobre ti, sino más bien, ¿quieres crecer en humildad? Fija tus ojos en el corazón humilde de tu Rey. Haya esta actitud. ¿Cuál actitud? La que estaba también en Cristo Jesús. Este Cristo Jesús estaba en forma de Dios y no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Este Jesús es el Dios que tiene toda gloria, toda dignidad, toda majestad. ¿Por qué? Porque le pertenecen, que con su propio poder creó, quien sostiene todas las cosas, que se sienta como Rey sobre la redondez de la tierra, cuya gloria está en pleno despliegue en cada aspecto de todo lo que existe, cuya mera presencia hace temblar los montes, de tal manera que quieren esconderse de la magnificencia y la majestad de este Rey. Este Jesús es el Todopoderoso, el Omnisciente, el Eterno, el Soberano, trascendente, el bendito por los siglos de los siglos, quien tiene toda la sabiduría, todo el poder. Él es quien cambia los tiempos y las edades. Él quita y pone reyes. Él da sabiduría, Él da conocimiento. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, quien todas las cosas están desnudas delante de sus ojos. No hay nada que pueda esconderse de Él. Este es el Jesús quien tiene un reino que es para siempre, un reino eterno, y su dominio es de generación en generación. Este es ante quien todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad y no hay quien pueda detenerse, ni oponerse, ni decir qué es lo que tú has hecho. No hay quien pueda presentarle cargo ante Él. Este es el Jesús ante el cual todas las criaturas celestiales contemplan y no pueden hacer nada más que responder en adoración diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Este es el Jesús quien vino y se despojó a sí mismo de esa gloria. Llena está toda la tierra de su gloria. Este Jesús es el que se despojó de sí mismo, de su gloria, de sus derechos, de su prerrogativa como Dios. Y se hizo como nosotros, sus enemigos. Este Jesús lleno de gloria y majestad, su santidad, su eternidad, su perfección. Este Jesús, quien en su bondad se reveló y se mostró a nosotros, es a quien a ti y a mí se nos ocurrió darle la espalda. Quien en su magnificencia, en su dignidad, en sus perfecciones, nos dijo cómo habríamos de vivir, y nosotros le dijimos: no me gusta, tengo una mejor idea. ¿Qué te parece si te quitas a ti de tu trono y me pongo yo solo? Está bien, Jesús, que tú quieras hacer tus planes, está bien que tú quieras hacer tus propósitos, pero yo tengo una mejor idea. Vamos a hacer el mundo que gira alrededor de mí. Y en lugar de postrarnos delante de Él, hemos caído en pecado contra Él. Lo hemos
ofendido, lo hemos rechazado. En lugar de honrarlo como Dios, hemos adorado a la criatura. Y el Señor no nos destruyó como era justo destruirnos, sino que Jesús vino y se hizo como nosotros. Jesús vino, y quien era el eterno Rey vino a atarse al tiempo. Quien era el Todopoderoso vino de una forma débil, en forma de un recién nacido, en plena dependencia de una criatura que Él había formado. Es el Señor quien sosteniendo todas las cosas con el poder de su palabra, estaba indefenso, en necesidad de comida, hambriento, sediento, con frío. El Señor que sabe todas las cosas, teniendo que aprender a crecer en obediencia y en sabiduría. Experimentando, no sabemos si enfermedad, experimentando tristeza, experimentando debilidad, experimentando las limitaciones de lo que implica un ser humano. Bueno, de ayer estaba ayudándole a mi hija a acomodar algunas cosas, y mi hija es medio peculiar. Una vez que ya le gustan las cosas de una forma, siempre tienen que ser así las cosas. Entonces estábamos acomodando ciertas cosas y me estaba diciendo ella, no, es que tú no sabes, eso no va así. Y estaba yo ya todo frustrado, ¿verdad? Estaba yo todo frustrado porque yo quería ya terminar, pero no solamente eso, sino que cada vez que me decía, eso no va así, es que tú no sabes, dentro de mí, mi corazón orgulloso estaba creciendo en frustración, diciendo, ¿cómo es que tú, una niña de 3 años, está queriendo decir a mí cómo van las cosas? Bueno, imagínate ese nivel de frustración. A veces nos sentimos ofendidos, ¿verdad? Que alguien más nos quiera decir las cosas. Ahora imagínate la frustración y decimos, un niño, ¿tú qué vas a andar diciendo a mí? Ahora imagínate, el Dios eterno, quien todo lo sabe, sometiéndose voluntariamente a una plena necesidad de alguien que Él creó. Sometiéndose a sus padres en obediencia, instrucción. Sometiéndose a unas criaturas que Él sabe, porque Él las formó, Él las conoce perfectamente. Conoce sus debilidades, conoce que Él es el Señor de todas las cosas y aún así voluntariamente sometiéndose a ellos. ¿Poco no es eso humildad? ¿Poco no es eso humillación para el Dios eterno, todopoderoso, sabio, hacerse humano? Pero su humillación no terminó ahí, sino que siendo obediente, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí vemos Jesús, el humilde Rey eterno, humillado por los pecadores. Rey eterno, quien merecía la adoración, vino a ser suspendido entre el cielo y la tierra, colgado ahí en un madero, avergonzado, humillado, está convirtiéndose en Él mismo nuestro pecado, cargando sobre de Él la culpa y la transgresión que tú y yo merecíamos. Y no solamente eso, sino que al hacerse pecado por nosotros, Dios estaba derramando toda su ira sobre Él. El castigo de nuestra paz cayó completamente sobre Él.
Este Jesús, quien es bendito por los siglos de los siglos, quien los ángeles estaban rendidos en adoración cada vez que simplemente lo contemplaban. La simple idea de intentar asomarse a través de sus alas para verlos era impensable, porque ellos simplemente estaban conscientes de su magnificencia, de su santidad. Este Jesús, el perfecto, santo, santo, santo Dios, hecho pecado por nosotros. Este Jesús humillado y colgado sobre un madero, pagando nuestra transgresión, pagando nuestra maldad, pagando nuestra iniquidad, experimentando distanciamiento con su Padre, con quien tenía perfecta comunión eterna, experimentando el estar lejos de Él, sintiendo su ira, sintiendo no solamente aquel Hijo de Dios que había escuchado eternamente: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Ahora escuchar silencio. Este es nuestro Jesús. Esta es la humillación nuestro Dios. Esta es la máxima expresión de la condescendencia divina de nosotros. Que el Señor vio hacia dónde íbamos corriendo, y en lugar de dejarnos experimentar la ira de Dios que nosotros merecíamos, Jesús vino a interponerse en nuestro favor. Jesús vino a salvarnos de la ira de Dios que merecíamos. Jesús vino a cargar sobre Él lo que tú y yo merecíamos cargar. Y esto, Dios el Padre lo vio, y dice Isaías 53, que su alma se complació en ver el sacrificio de su Hijo. De tal manera que a raíz del momento de mayor humillación se vino a convertir en la expresión máxima de la gloria de nuestro Salvador. El momento de mayor humillación, a lo mejor humana, se convirtió entonces ahora la fuente o la razón principal por la cual el nombre de Jesús ahora es celebrado por encima de todo. Fíjate, Filipenses 2, versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble a toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, la cruz vino a ser el objeto por la razón por la cual hemos de doblar nuestras rodillas ante nuestro Salvador. Jesús vino y se dio a sí mismo, y el momento de mayor vergüenza, ignominia, humillación de nuestro Salvador vino a ser el objeto de mayor gloria de nuestro Rey. ¿Cuál es la demanda de Jesús de poder reinar como Rey sobre todas las cosas? El hecho de que Él se humilló a sí mismo por nosotros. ¿Cuál es la razón fundamental por la cual todas las cosas están siendo unidas y atadas ante el gobierno de este Jesús? Porque Cristo se dio en la cruz por nosotros. Bueno, si este es el Jesús, si este Jesús glorioso, santo, 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 es el que vino y dio su sangre para salvar a los pecadores y formar a la iglesia, ¿cómo hemos nosotros de responder en otra forma que no sea humildad? Si esto es lo que Jesús hizo para formarnos como iglesia, ¿cómo hemos entonces de aceptar y tolerar, erguirnos nosotros en orgullo, como si nuestra identidad como iglesia fuera algo que nosotros formamos? ¿De qué tenemos que gloriarnos sino en esto? Que Cristo Jesús vino para salvar pecadores como nosotros. ¿Qué tenemos
¿En qué hemos de gloriarnos aparte de que hemos sido comprados a precio de sangre para hacernos de Él? Que el Señor está uniéndonos unos a otros, el Señor está atrayéndonos unos a otros, el Señor está llamándonos a entender esta realidad, de decir, mi vida no me pertenece, he sido comprado por la sangre del Cordero Redentor. Este Jesús, quien tenía todo el derecho de demandar que toda criatura le adorara al instante que Él nació. Al instante que Él nació, Él no tenía que haber nacido en forma de un bebé indefenso. Él no tenía que haber venido a experimentar debilidad, cansancio, fatiga. Él no tenía que experimentar nada de eso. Él podía haber venido en toda su gloria y majestad y revelarse al mundo entero, a decir, todos ahora sí vengan, conózcanme, doblen sus rodillas y reconozcan que yo soy el Señor y no hay otro. Tenía todo el derecho de hacer eso. Pero Él, en su infinito amor, en su gran gracia, Él dejó a un lado su capacidad de reclamar ese derecho para hacerse como nosotros, porque sabía que era necesario que Él experimentara toda nuestra aflicción, todo nuestro sufrimiento, fuera tentado como nosotros, para poder ser nuestro sustituto perfecto. Jesús no tomó sus prerrogativas, no tomó sus derechos, quien es el único que puede reclamarlos con toda autoridad, con todo derecho. No las tomó, no nos las impuso sobre nosotros, sino que voluntariamente se dio a sí mismo por nuestros intereses. Hermanos, nuestro interés era que alguien viniera a salvarnos. Nuestra mayor necesidad era que alguien interviniera a favor nuestro, porque nuestro destino era enfrentarnos un día con el Dios santo, santo, santo. Estábamos corriendo hacia allá. Y sin embargo, Jesús vino y en lugar de reclamar sus derechos, los cedió para intervenir a nuestro favor. Ahora te pregunto, ¿crees tú entonces que tus prioridades o tus preferencias son más dignas de preservar y proteger a toda costa, comparadas con las prioridades y preferencias que el Dios mismo dejó? ¿Hay algo en tu vida en lo cual creas que no puedes rendir porque lo consideras demasiado valioso? ¿Consideras que solamente tú que tú tienes que salir a la defensa de tu reputación, o de salir a la defensa de tu nombre y de tu gloria, que todo el mundo sepa que tú eres la última coca del desierto, ¿verdad? Que todo el mundo sepa que tú eres el más inteligente, el más, yo qué sé, lo que quieras creer, el mejor conocido, el más conectado, el popular, el trofeo de belleza, ¿verdad? Lo que sea que estés ambicionando ahí? ¿Crees que esa prerrogativa y ese deseo es más glorioso y más digno de luchar que las prerrogativas que Dios mismo dejó para salvarte? Por eso es que el orgullo no hace sentido para el cristiano. Una iglesia que se enorgullece por lo que tiene no conoce correctamente a su Salvador. El cristiano que no entiende la gloria y la majestad de su Rey es propenso a cultivar entonces un corazón orgulloso, el cual piensa que todo lo que ha hecho lo ha hecho por su propia mano. Hermanos, esto es completamente incompatible con el Evangelio. Por lo tanto, la humildad se debe volver entonces nuestro nuevo norte, nuestro mayor tesoro, nuestro más grande
característica o lo que más valoramos dentro de nosotros es un corazón humilde. ¿Por qué? Porque refleja el corazón de nuestro Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros. Eso es lo que queremos. Si algo debemos de ser conocido, que se conozca de nosotros, que queremos y amamos ser como nuestro Salvador. Que queremos vivir para la gloria de los demás, que queremos vivir para la gloria de nuestro Salvador, que queremos vivir para las prioridades de los demás, que queremos vivir para servir a los demás, que queremos vivir porque estamos conscientes de la gracia recibida, servimos y extendemos esa gracia a todos los demás. Pues palabras, en nuestra humildad nos debe de sacar de nosotros mismos, de contemplar la gloria de nuestro Salvador, nos empuja de dejar de vernos a nosotros mismos y ver a nuestro glorioso Rey y a lo que Él ama. Llámese a su iglesia. El Señor está dedicado de lleno en estos momentos en seguir edificando a su iglesia. El Señor está continuando trayendo gente de aquellos que estaban perdidos al conocimiento del Dios Santo. El Señor está ayudándonos a madurar y a crecer cada vez más y más conforme a la imagen de Cristo Jesús. Por lo tanto, si nosotros amamos lo que el Señor ama, vamos a amar a su iglesia. Si amamos y estamos cautivados por lo que el Señor ama hacer, vamos a amar el dar nuestra vida para que nuestros hermanos puedan crecer aún más y más en Cristo semejanza. La humildad nos debe de sacar de nuestra curvatura natural, de vernos a nosotros mismos y enderezarnos para ver a los demás. Entonces, luz de este pasaje, estamos llamados, quiero animarnos a que crezcamos en conciencia en 5 direcciones diferentes. Este pasaje nos recuerda, número 1, tenemos que crecer en nuestra conciencia de la grandeza, de la gloria de nuestro Dios. Estamos llamados, mis hermanos, como pueblo de Dios, a contemplar que nuestro Dios no es como nosotros. Que nuestro Dios se ha dado a conocer de maneras particulares y todas y cada una de ellas son gloriosas. La perfección de nuestro Dios, su santidad, su eterno poder, su magnificencia, su grandeza, su majestad, todas son dignas de ser contempladas y atesoradas. Pero al ver su grandeza, lo que vamos a terminar sucediendo, que vamos a ver qué pequeños somos nosotros. Vamos a empezar a darnos cuenta el número de veces que nosotros hemos querido compararnos tú por tú a Dios. Queremos sentar a Dios en el banquillo y nos damos cuenta, espérate, este Dios no es como yo. Ponernos en comparación con Dios es como si tú agarraras un grano de arena, lo compararas con la magnificencia del universo entero y todavía se queda corta. Necesitamos crecer en esta conciencia que somos pequeñamente insignificantes. Pero no solamente somos insignificantes y nuestro Dios es grande y glorioso, sino que nuestro Dios es santo. Tenemos que crecer en la conciencia de su santidad, de su perfección. No solamente el Señor es más grande que nosotros, más poderoso que nosotros, más grandioso que nosotros. Su perfección moral es infinitamente mayor y mejor que la nuestra. La perfección moral de nuestro Dios implica que no hay nada que nosotros podamos decirle a nuestro Dios: Señor, se me hace que te equivocaste. No hay nada que podamos decirle: Señor, cometiste un error. Déjame te explico cómo son las cosas. Déjame te comento, que no tienes la historia completa, Señor. No hay nada que el Señor haga o diga, lo cual sea incorrecto o cual sea falso. No hay nada que el Señor haga, el cual pueda disminuirle su santidad, su perfección, su gloria. Todo lo que el Señor hace es justo, bueno y perfecto. Tenemos que crecer en nuestro entendimiento de su santidad, de quién Él es. Nuestro Dios no es como nosotros, mis hermanos.
Y debemos nosotros de crecer en entender esta realidad. Pero a la luz de su perfección, a la luz de su santidad, lo mismo sucede con nosotros. Nos damos cuenta la magnificencia y la profundidad y lo horrendo de nuestro pecado. Hermanos, parte de la razón por la que queremos seguir creciendo en nuestro asombro de la grandeza de nuestro Dios y el asombro de la santidad de nuestro Dios es que al hacerlo vamos a entender qué tanto necesitábamos a un Salvador. David Platt tiene un ejemplo bien tangible sobre por qué es que a veces nuestro pecado no se nos hace tan gran cosa. Porque nos comparamos nuestro pecado con los demás y decimos, al cabo es una mentirita, al cabo es esto. En lugar de darnos cuenta de la grandeza de quién es Dios. Pero la ofensa es correspondiente a la magnificencia y gloria entre quien la cometes, ¿cierto? Ponía yo el ejemplo en el primer servicio. Si yo llego con uno de mis amigos y lo saludo pegándole así en el hombro. Digo, hey, ¿cómo estás? Si me paso y le duele, pues me dice, hey, espérate, me dolió. Digo, perdón. Y ahí se quedó el problema, ¿verdad? Espero. Pero si yo hago eso a alguien en la calle, probablemente su reacción sea quererme golpear, ¿verdad? Pensando que estoy buscando un pleito. Si le hago eso a un policía, probablemente pase la noche en la cárcel. Si lo hago eso ante un rey, probablemente mi mano deje de ser mi mano. O mi cabeza deje de estar sobre mis hombros. Bueno, algo mucho peor hemos hecho nosotros con el más pequeño pecado que tú consideres. Porque todo pecado, por más pequeño que tú creas que sea, es el resultado de ver la gloria de Dios o la luz de quién Dios es. Decir, no me interesa. No me interesa lo que tú digas que es mejor para mi vida. Yo creo que sé mejor que tú, oh Dios. Todo pecado es un acto de rebelión cósmica ante el Dios santo, santo, santo. Por lo tanto, nuestra pecaminosidad no debe ser calmada. La conciencia de nuestra pecaminosidad no debe ser calmada comparándonos con los demás. Porque mis hermanos, si te comparas con los demás, todos los días vas a sacar un 10. Tu pecaminosidad debe ser comparada con la santidad de nuestro Dios. Para que el resultado de verlo a Él en su gloria debe producirnos en nosotros, ay de mí, porque soy hombre perdido. Y poder entonces, número 5, crecer en nuestra conciencia la gloria de la obra de nuestro Salvador. Por eso es que queremos contemplar su grandeza. Por eso es que queremos contemplar su santidad. Porque solamente al hacerlo vamos a entender y crecer en el asombro de que Cristo Jesús vino a tomar nuestro lugar. Su Salvador y su obra es eternamente profunda. Nunca vamos a dejar de asombrarnos de su obra por nosotros. Miren, hermanos, todas las imágenes en la Escritura acerca de la visión futura de la iglesia tienen este elemento en común. Todas están cautivadas con la magnificencia de la grandeza de nuestro Dios y de su obra en favor por su pueblo. Todas tienen esa característica. Todas están cautivadas con la realidad de que nuestro Dios es santo, es magnificente, es digno de toda gloria, honor, poder y majestad, y que por su obra Él ha salvado y redimido a un pueblo. Si esa es la imagen que tenemos, ese es el futuro del cual hemos de vivir, que por toda la eternidad continuaremos asombrándonos más y más de su gracia. ¿Cómo hemos de creer nosotros que el Evangelio es algo controlable? Que el Evangelio no debe de asombrarnos día con día. Si la imagen es que en la eternidad vamos a estar asombrados de su gracia, el día de hoy queremos empezar a experimentar eso.
El día de hoy queremos tener esta práctica continua de no solamente repasar intelectualmente el mensaje del Evangelio, sino que queremos repasar en asombro en nuestro corazón las glorias del Salvador que vino a hacerse como nosotros. Venimos a asombrarnos de la magnificencia de Dios, que en lugar de permanecer ofendido, condescendió con nosotros y se bajó a nuestro nivel para hablarnos. No solamente se bajó a nuestro nivel para hablarnos, sino que al hablarnos nos mostró a Cristo Jesús, el perfecto Salvador, quien vino a humillarse por nosotros. Y vino a humillarse colgando de una cruz, siendo totalmente humillado, avergonzado, vituperado sobre esa cruz. Nuestro divino Salvador y nuestro glorioso Señor sufrió la más grande ignominia y fue sometido a la muerte más ignominiosa, a pesar de que era el Señor de toda gloria, escribió Jonathan Edwards una vez. Este Señor y Salvador vivió y experimentó una muerte que no le correspondía a Él, no solamente por su culpa, no solamente en culpa, sino también en dignidad. Él sufrió una muerte vergonzosa por ti y por mí. Él cargó la cruz por nuestros pecados. No solamente por el pecado en general, sino por tu pecado, por tu mentira, por tu orgullo, por tu lujuria, por tu arrogancia, etc. Por tus desobediencias. Entonces, no solamente queremos crecer en esta conciencia, mis hermanos, sino que también quisiera darles algunas recomendaciones prácticas para ir cerrando este mensaje. Dado la grandeza del sacrificio de nuestro Salvador, yo quisiera apelar entonces, conoce mejor a tu Dios. Si el Señor ha hablado gloriosamente en su palabra, se ha revelado a sí mismo de maneras profundamente asombrosas en lo que nos dejó escrito en su palabra. Por tanto, venimos ante la palabra de Dios no con un corazón de tengo que venir a su palabra, sino con un corazón de decir, Señor, quiero conocerte más y perfectamente mejor. Quiero asombrarme de quién eres tú, quiero asombrarme de tu grandeza, quiero asombrarme de tu sabiduría, quiero asombrarme de mi Salvador, Cristo Jesús. Ayúdame a verte en tu gloria, en tu poder y en tu majestad a través de tu palabra. Por eso dependemos de su escritura, venimos ante la revelación de quién Dios es. No vamos a buscar a Dios allá afuera, venimos a donde el Señor ha dicho que Él ha venido a revelarse en su palabra. Conoce mejor a Dios, conoce mejor a Jesús, pero también conócete mejor a ti mismo. No me refiero a que tomes un examen de personalidad y demás, no, conoce específicamente tu pecado. Conócete ti mismo, tus tendencias, tus flaquezas, tus debilidades, la tendencia que tienes de ir tras un pecado en particular o el otro. Estudia la profundidad de lo ofensivo que es ese pecado delante de los ojos de Dios. Quisiera animarte que hicieras esto no con la intención de agregarte condenación, con la intención de que puedas entonces confesarlo delante de Dios. Queremos refugiarnos en la cruz de Cristo, pero no a expensas de dejar de asombrarnos de la profundidad de donde el Señor vino a salvarnos. Pero no solamente lo confieses delante de Dios, también crezcamos en confesarlo a algún hermano maduro. Bueno, la confesión ante los demás no es nada más que simplemente venir y decir, veo este pecado en mi corazón, necesito ayuda. No venimos a pedirle
perdón a otros hermanos, a otro ser humano, como si ellos pudieran perdonarnos. Venimos a confesar nuestros pecados porque venimos reconociendo nuestra pecaminosidad, la realidad de que seguimos luchando contra nuestro pecado. Hemos sido completamente perdonados, pero seguimos en medio de una lucha que aún no hemos terminado de ganar. Por eso, mis hermanos, tenemos el privilegio del cuerpo. La confesión es una de esas oportunidades de invitar al cuerpo a funcionar en bendición a tu vida. La confesión es una de esas cosas que simplemente decimos, mira, estoy batallando con este pecado, ayúdame tú en tu caminar, ¿cómo has hecho para luchar contra este pecado? Es un reconocimiento públicamente de ante alguien más de decir, necesito que tú me des alguna dirección, necesito que tú me ayudes a venir ante la palabra de Dios, cuando menos que estés al pendiente de mi vida y que sigas orando por mí en medio de mi lucha por este pecado. La confesión no es simplemente una lista, repasar lista de todas las maneras como le has fallado al Señor. La confesión es un acto de humildad ante el cual dices, hermanos, yo no puedo luchar contra esto. Y ¿sabes qué? El Señor da gracia a los humildes. El Señor da gracia ante aquellos que al humillarse y confesar su pecado, el Señor da y abre un camino sobre el cual puedas tú seguir luchando contra tu pecado. El Señor da ese sentido de dirección y guianza, da su Espíritu Santo en medio de aquellas personas que confiesan sus debilidades. Entonces no solamente estudiamos nuestro pecado, estudiamos y reconocemos nuestras flaquezas, limitaciones y debilidades. Vamos, cuando nos topamos con alguna prueba, parte de lo que está sucediendo es que nos estamos topando con la realidad de que no somos Dios. Parte de lo que está sucediendo es que el Señor está ayudándonos y forzándonos a reconocer que nosotros no podemos con las cosas. Él sí, porque Él es Dios. Él sabe lo que está haciendo, nosotros no. Parte de reconocer nuestras limitaciones y nuestras flaquezas y debilidades tiene la intención de venir ante Dios y confiar y descansar que Él, el Señor, tiene completo control de todas las cosas. Y Él sabe lo que está haciendo. Venimos y le recordamos a nuestra alma mía, confía en el Señor que gobierna todas las cosas, pero también venimos y traemos nuestras ansiedades y nuestras cargas sobre Él, porque Él es bueno, Él tiene cuidado de nosotros. Venimos y nos aferramos en medio de cualquier prueba o tribulación ante estas dos verdades al mismo tiempo. Nos aferramos a la realidad de que nuestro Dios es santo y soberano y bueno con nosotros. No nos aferramos a una cosa a expensas de la otra. No nos aferramos a la doctrina del amor de Dios a expensas de olvidarnos de su soberanía. Como si las cosas se le salieran del control de las manos al Señor. Tampoco nos aferramos al aspecto de la soberanía de Dios como si el Señor se olvidara de nosotros. Nos aferramos a ambas cosas al mismo tiempo, reconociendo que Él, nuestro Dios, tiene completo dominio, control y autoridad sobre todas las cosas y sabe lo que está haciendo. Y al mismo tiempo, porque Él sabe lo que está haciendo, nos está guiando por este valle de sombra, porque Él es bueno y sabe lo que está haciendo. Y entonces venimos, conocemos mejor a nuestro Dios, nos conocemos mejor a nosotros mismos. Y también nos hacemos expertos en ver las evidencias de gracia en la vida de los demás. Nos volvemos enfocados en los demás, vemos no solamente a Dios obrar en nuestras vidas, sino vemos a Dios obrar en los demás. Por eso, hermanos, queremos crecer también en agradecimiento. El agradecimiento no es más que simplemente ver lo que el Señor está haciendo en la vida de alguien más y decir gracias por responder fielmente a Dios. Queremos crecer y celebrar las evidencias de la gracia en los demás, pero también queremos crecer en buscar oportunidades de servir a los demás. Estamos enfocados en los demás, no solamente vamos a ver a Dios obrar, sino vamos a ver las debilidades y necesidades de los demás. Si hemos de vivir con esta conciencia de que los demás son más importantes que nosotros mismos, entonces
priorizamos sus necesidades sobre las nuestras, sirviéndolos de la mejor manera posible. Sientes que buscamos humillarnos lo más posible, no avergonzarnos, sino humildemente buscar oportunidades de exhibir nuestras debilidades a los demás. Llamar la atención a nuestras flaquezas, llamar la atención a nuestras debilidades, no para humillarnos simplemente por vergüenza, por llamar la atención hacia nosotros, mira qué vergonzosa situación, sino para recordarnos a nosotros mismos que no somos la gran cosa. No, nadie de nosotros es la gran cosa. Nadie de nosotros. No tenemos nada que el Señor no nos haya dado. Nosotros no traemos nada ante el Señor más que simplemente nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Por lo tanto, ¿de qué nos hemos de enorgullecer? ¿De qué hemos de presumir si todo nos lo ha dado el Señor? Por tanto, simplemente buscamos oportunidades de recordarnos a nosotros mismos que somos chafas, somos débiles, que no somos superestrellas. Nadie de nosotros es superestrella. No hay nada impresionante en ti, así como no hay nada impresionante en mí. No tenemos nada que no nos haya sido dado por la gran bondad y misericordia de nuestro Dios. Simplemente vivimos buscando oportunidades de recordarnos eso y de recordarle a nuestro corazón que tienes que no hayas recibido y dar gracias al Señor. ¿Por qué queremos hacer esto intencionalmente? Porque el Señor da gracia a los humildes. Y eso es lo que queremos. Queremos que el Señor nos llene de gracia, de bondad. Y por último, haciendo eco al cierre de esta porción, queremos vivir para la gloria de nuestro Dios y Salvador. El Señor nos ha salvado para poder levantar nuestros ojos y asombrarnos de su infinito amor, de su infinito poder, de su infinita gracia sobre nosotros, para que podamos salir y anunciar al mundo y deleitarnos en la realidad de la gloria de nuestro Salvador, porque un día vamos a estar delante de Él contemplando su grandeza, su hermosura. Tenemos esta esperanza viva y gloriosa que nuestro Dios, quien es glorioso y bendito y por siempre digno de toda gloria, poder y dignidad, y tenemos el privilegio de conocerlo. Vivimos entonces ahora con este norte y esta dirección de doblar nuestras rodillas para que su nombre sea conocido, para que podamos enseñarlo a nuestro corazón, que celebrar y deleitarnos en la realidad y que nuestro Dios es un Dios que tiene toda la gloria, quien le pertenece todo el poder, toda la honra, toda la alabanza, todo el dominio, de quien todo ser viviente un día doblará su rodilla. Por lo tanto, el día de hoy doblamos nuestro corazón para reconocer su grandeza y decir que la alabanza, la honra y la gloria y el dominio por los siglos de los siglos le pertenecen a Él y a Él solamente. En esto en mente, queremos entonces vivir y pedirle, Señor, que tu nombre sea glorificado y magnificado en nuestra vida. Vamos a ponernos de pie. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.